Bienvenidos a nuestro viaje al corazón de las salas recreativas de abril de 1979, un tiempo en el que brillaban los neones, las monedas tintineaban y cada partida contaba una historia. Pónganse cómodos y viajemos juntos a aquella época en la que el videojuego era, bueno, una aventura compartida. Hoy nos vamos a sumergir en las páginas de la revista japonesa Game Machine, concretamente en el número de principios de abril de 1979, un momento clave, porque la fiebre Invaders estaba, vamos, absolutamente desatada. Totalmente. Es que es un periodo que lo cambió todo, de verdad. La popularidad de Space Invaders, el juego de Taito, no es solo que abarrotara los salones recreativos, es que sacudió los cimientos de toda la industria. Creó oportunidades enormes, sí, pero también muchísimos conflictos. Taito era, sin duda, el rey en ese momento. Las fuentes que manejamos hablan de, unas 110.000 unidades vendidas. Sí, del Space Invaders original. Solo hasta finales del 78. Una cifra brutal para la época. Una pasada, sí. Pero claro, con tanto éxito, pues llegaron las copias. Lo de siempre. Exacto, el gran problema de la copia. Taito se encontró de repente metida en un montón de líos legales. Las fuentes detallan muy bien cómo solicitaron medidas cautelares, ¿sabes? Contra empresas como World Bending o Fujikorom, que sacaron clones pero descarados, ¿eh? Cosas como World Invader o Fuji Star Invader. Vaya. ¿Y cuál era el argumento principal de Taito? Pues, argumentaban que los gráficos, los marcianitos y todo eso eran obras creativas. O sea que estaban protegidas por derechos de autor, como si fueran ilustraciones. Ajá, claro. Pero es curioso porque mientras estaban en plena batalla legal, también hacían otra cosa, ¿no? Licenciaban. Ahí está lo interesante de su estrategia. Sí. Por un lado, demandas a los que copiaban sin permiso. Y por otro, acuerdos para licenciar la fabricación a otras compañías. Empresas como Sami Kogyo, Logitech, una tal Shin Nihon Kikaku. Que luego sería SNK, ¿no? La mítica SNK. Esa misma, la futura SNK. E incluso licenciaron fuera de Japón, a Midway en Estados Unidos. O sea, una estrategia doble. Demandar y licenciar. Quizá para controlar un poco el caos, ¿no? Y sacar dinero, claro. Yo creo que sí. Una forma de intentar monetizarlo todo y, de paso, presionar a los copiadores para que aceptaran un acuerdo legal. Tenía sentido. Sí, tiene lógica. Aunque las fuentes también mencionan un problema añadido. Las máquinas Yami. Uf, sí. Las máquinas clandestinas o del mercado negro, podríamos decir, aparecían por todas partes, sin ninguna identificación del fabricante. Imagínate el lío. Claro, ¿cómo luchabas contra eso? Era muy difícil. Complicaba aún más todo el panorama para Taito y, bueno, para la industria en general. Imposible rastrear su origen y actuar legalmente. Entiendo. Taito era el epicentro, está claro. Pero este terremoto Invader afectó a todos. Había más jugadores importantes. Desde luego. Sega, por ejemplo. Sega ya tenía presencia internacional para entonces. Efectivamente. Sega ya era miembro de la AMOA, la Asociación de Operadores de Máquinas Recreativas de Estados Unidos, lo cual ya era un paso importante. Y ojo, que no solo hacían videojuegos. Las fuentes recogen una colaboración muy curiosa. ¿Ah, sí? Con una empresa llamada Sansei Yusoki, para construir una montaña rusa, la Shuttle Loop. Una montaña rusa. Sega. Sí, y tuvo bastante repercusión, ¿eh? Salió hasta en las noticias de la NHK, la televisión pública japonesa. Vaya. Demuestra que ya desde muy pronto buscaban diversificar el negocio. Qué curioso. ¿Y Namco? Namco también estaba ahí pisando fuerte. Sin duda. Namco también era miembro de la AMOA muy activa. Lanzaron, por ejemplo, el pinball de Superman. Ah, aprovechando la película, claro. Exacto. Licenciado y en colaboración con Atari, de hecho. Y aquí hay un detalle técnico interesante que mencionan las fuentes. Fue el primer pinball de Atari que movió el marcador de puntos, lo sacó del tablero de juego y lo puso arriba en el cabezal. En el backglass, donde está el dibujo principal. Eso es, en el backglass. Fue un cambio estético importante que luego se estandarizó bastante. Qué bueno el detalle. Y además de ese pinball, pues tenían otros juegos propios como el GB. Vale. Taito, Sega, Namco, gigantes. Y entre ellos, las fuentes mencionan otro nombre que hoy nos suena muchísimo. Nintendo. Nintendo ya estaba ahí, sí. ¿Qué hacían por aquel entonces? ¿Ya con videojuegos? Todavía no con videojuegos como los que asociamos hoy a Nintendo. Estaban más centrados en juegos de sobremesa electromecánicos. Para salones recreativos, sí, pero no de pantalla. Cosas como Space Fever. Ah, ¿sí?
Space Fever. del que sacaron 3 variantes distintas, y otro llamado Block Fever, con 4 versiones. O sea que ya apuntaban maneras creando experiencias adictivas y variaciones sobre un mismo concepto. Exacto. Ya se veía esa habilidad para pulir la jugabilidad y enganchar. Fascinante ver esos primeros pasos. ¿Había más competencia destacable? Porque imagino que el pastel era goloso. Mucha. Sami Kogyo, que ya nombramos por la licencia de Taito, era muy conocida por otro tipo de máquina, el Arranger Ball. ¿Qué era eso? Como una especie de pinball vertical, muy popular en Japón. Pues bien, Sami ya planeaba separar su división de videojuegos. Querían crear una nueva empresa solo para eso, que se llamaría Satomi. Interesante. ¿Alguien más? Pues sí, mira, Nihon Busan, por ejemplo, tenía un juego llamado Moonbase. Universal lanzaba otro, Cosmic Monster. La competencia era realmente feroz. Todo el mundo quería su trozo del pastel que Invaders había hecho explotar, vamos. Y todo esto no pasaba solo en Tokio, ¿verdad? Las fuentes pintan un cuadro muy vivo de cómo se vivía esta fiebre a pie de calle en otras ciudades. Nagoya, por ejemplo. Exacto. En Nagoya, la fiebre Invader era palpable. Los dueños de los salones estaban haciendo cambios drásticos. Quitaban las máquinas de medallas. Esos juegos tan típicos de allí, ¿no? Que van con fichas metálicas. Esos mismos. Pues los quitaban para hacer sitio a más mesas de TV. Mesas con Invaders y con todos sus clones, claro. Me imagino la locura. Y esto generó bastante preocupación, por la competencia desleal, por la falta de una regulación específica para estos nuevos salones de TV. Entiendo. Y esto llegó a preocupar a otras industrias del ocio que ya estaban establecidas, como el pachinko. Así es. La industria del pachinko veía con mucho recelo cómo estos nuevos salones de videojuegos operaban, digamos, con más libertad, sin las restricciones que ellos sí tenían. Límites de horario, edad mínima para entrar o incluso el impuesto sobre instalaciones de ocio. Claro. Era un debate sobre regulación que apenas estaba empezando, pero que ya estaba ahí. Es que si lo piensas, este momento, abril del 79, parece casi un microcosmos de lo que vendría después en la industria. Totalmente. Es como ver nacer el ADN de la industria moderna del videojuego, ¿no? Tienes el primer mega hit global que define una era, que es Space Invaders. Tienes la primera gran guerra de clones. Con sus batallas legales por la propiedad intelectual. Exacto. La diversificación temprana de las empresas hacia otros tipos de entretenimiento, la expansión internacional que ya empezaba. Los vínculos con el cine, como el pinball de Superman. Eso es. Y los primeros debates sociales sobre el impacto de los videojuegos, la necesidad de regulación, muchos de esos temas siguen vigentes hoy en día, de una forma u otra. Impresionante. Se llegó a hablar incluso de la enfermedad Invader, ¿no? Sí, sí. Leí que hasta el sonido de algunos semáforos para invidentes en Nagoya recordaba el ritmo del juego. Es verdad. Es una anécdota buenísima que refleja perfectamente la energía y la especie de locura colectiva de aquellos meses. Fue una época de cambio rapidísimo y de una creatividad, bueno, desbordante, aunque también muy caótica, claro. Viendo todo ese caos de copias, las primeras batallas legales alrededor de Invaders, te deja pensando, ¿no? Sí, nos deja una pregunta interesante flotando en el aire, creo yo. ¿Cómo influyó realmente toda esa primera gran guerra de clones? Toda esa tensión inicial sobre la propiedad intelectual, en la forma en que las compañías de videojuegos abordarían la protección de sus ideas y sus estrategias de innovación en las décadas siguientes. ¿Aprendieron a ser más agresivas con las patentes y el copyright? ¿O quizás a innovar todavía más rápido para dejar atrás a los imitadores? Es algo sobre lo que reflexionar.